Ya que veo que esta casa conoce bastante del hebreo y de algunas culturas de Israel, es impresionante. Porque cuando conocemos esto, caminamos en otra dimensión. Y al pueblo no se le da papa, hermano, sino que se le da yuca, que es más fuerte. A su nombre, para mí es más que un honor estar aquí en esta casa con cada uno de ustedes. Tengo casi 4 años de casado. Mi esposa le manda saludos. Es una morena bien alta, ya él se le enseña al pastor. Ella puede comer en mi cabeza, como dicen. Una dominicana, hermano, peligrosa y preciosa a la vez. Así que yo quiero que una de las adoradoras pasen por aquí a cantar 2 minutos como Zaqueo, bien suave en esta mañana. Pero en lo que ellas van pasando, vaya buscando su Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7. El tema de esta mañana es códigos y cultura. A su nombre. A su nombre. Así que afine bien hoy sus oídos, porque ellos no son zafacón. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a leer la Biblia primeramente en el nombre de Jesús. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y fue qué? Y fue el hombre un ser viviente. Ahora sí, cierre sus ojos. Y yo quiero que usted escuche esto, 2 minutos. Como Zaqueo, Aleluya. yo quiero subir Gracias, Espíritu Santo. a lo más alto que yo pueda. Quiero que sepas Solo para verte, que mientras la palabra de Dios hacia ti se vaya predicando, y llamar tu atención toda enfermedad para mí. y toda maldición Necesito de ti, en esta mañana será quebrantada. necesito de ti, oh Padre. Abre tu espíritu. Soy pequeña y nada más. Gracias, Espíritu Santo. Dame tu paz. Dejo todo. Gracias, para Espíritu Santo. seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Toca en mi Gracias. estructura. Sana todas las heridas. Gracias. Dame de tu santidad. Quiero Gracias. amarte solo a ti. Que Gracias. tú eres mi salvador. Gracias. Haz un milagro en mí. Aleluya. Qué bendición. Qué bendición. Bendecimos a los pastores de esta casa, a los líderes de esta casa, a los futuros líderes de esta casa, a los pastores que están en medio nuestro,
en esta preciosa mañana. Ya puede abrir los ojos. Hoy es una mañana muy especial. Me gozaba con la adoración de esta casa. Es impactante. Fue poderoso. Pastor, como profeta de Dios, el Espíritu Santo traerá sobre esta casa muchos adoradores. Muchos adoradores. A su nombre. De la manera siguiente, que sabemos todos nosotros de que Dios es un espíritu, ¿verdad? Y que desde antes de nosotros conocerlo a Él, Él nos conoció primero. Por ende, cuando Dios decide formarnos, ya nosotros de antemano estábamos adentro de Él. De la manera siguiente, que Dios decide sacarnos de adentro de Él y formarnos aquí en la tierra, de tal forma que cuando Dios decide hacernos, era cuando la tierra estaba roja. Era una tierra santa y pura, el cual el barro no tenía vida. La vida la puso Dios en nosotros. Entonces yo le pregunto, si Dios es un espíritu, ¿por qué la Biblia dice? Porque si Dios es espíritu, entonces no tiene mano. Lo que la Biblia quiere decir allí es que el favor de Dios y su presencia acompañaba al pueblo. Cuando la Biblia establece que el corazón de David era conforme al de Dios, me chocó bastante. Porque si Dios es espíritu, Dios no tiene corazón, porque los corazones son de carne. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, lo que la Biblia quiere establecer allí de nuevo es que no había un corazón sincero e íntegro como el de David. A su nombre. Por eso, cuando hablamos y leemos las palabras en el Génesis, vemos unas palabras en griego establecidas en el Antiguo Testamento. Pero cuando miramos en el hebreo, esta palabra significa o se pronuncia Berashit, que es el principio y el comienzo de todas las cosas. Y esto es traducido como casa del principal. Y Dios establece un hombre en aquel lugar llamado Adán para que gobierne en aquel huerto todo lo que el Señor le había creado. Pero dicen historiadores y culturas hebreas que Adán un día se cansó. El hombre que lo tenía todo, el que lo sabía todo y el que andaba en una dimensión en el espíritu y casi mente angelical. ¿Por qué digo esto? Porque de qué forma él le pone nombre a los peces en la mar. Me da a mí entender que él tuvo que descender a la mar, pastor, para ponerle los nombres a los peces. Imagínese un tiburón fuera del mar, en la tierra. O sea que Adán tenía una capacidad tan fuerte que podía moverse de un lugar a otro. Y eso no le daba brega. Si usted no me cree, Elías le pasó, a Felipe le pasó. O sea que para Dios nada es imposible.
A su nombre. Cuando Adán ve todo lo que Dios había creado, que tenía una pareja, dice, aquí algo anda mal. Porque todo el mundo anda en pareja, pero yo estoy solo. Dicen historiadores que cuando Adán tuvo en el huerto, pasaron 100 años de Adán estar solo en aquel lugar. ¿Sabes qué me da a mí entender? Que Adán nunca supo que lo que él necesitaba estaba dentro de él. ¿Y sabes qué te dice Dios, iglesia, en esta mañana? Que todo lo que tú necesitas y todo lo que tú quieres está dentro de ti. Nada más 5 dijeron amén. A su nombre. Cuando usted entienda esto, que todo lo que necesita está dentro de ti, entonces caminará en otra dimensión. Y entonces será diferente. Y te darás cuenta que el tormento tuyo no es el diablo, sino que tú eres el tormento de él. Que el problema tuyo no es el diablo, sino que tú eres el problema del diablo. Porque tú caminarás con los cielos abiertos, porque ya tú sabes quién eres y lo que está dentro de ti. Pégale un aplauso al Señor. Aleluya. Esto se pone interesante en esta mañana. Cada vez que yo tantos rostros hermosos, mi corazón se alegra. A su nombre. Nada más la sierva dijo amén, o la pastora. La pastora dijo amén. Parece que pastora todos son feos aquí. El diablo le ha pintado eso a mucha gente, porque el único feo es el diablo después que cayó del cielo. A su nombre. De tal forma que cuando miramos a Caín y Abel, en el Génesis 4, la Biblia establece y dice de la siguiente manera: que conoció a Adán a su mujer Eva. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando que tuvieron relaciones íntimas. Pero esto no me sorprende. La Biblia dice, y luego nació Abel. Fíjense que no dice, y volvió y conoció a su mujer y dio a luz a Abel. Por si usted no lo sabía, Caín y Abel eran gemelos, como Jacob y Esaú. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La Biblia establece que cuando Caín estaba ya adulto y Abel también, Abel era pastor de ¿qué? De ovejas, y Caín era labrador de la tierra. Este hombre llamado Caín era un celoso cazador y lanzador de flecha. Era alguien salvaje. Pero ¿sabes qué me llama bastante? Es que dice que Abel trajo de los mejores, de los preciados, al Señor como una ofrenda. Y Caín recogió del fruto de la tierra. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de qué forma Caín se dio cuenta de que la ofrenda de Abel fue recibida y la de él no? ¿Y de qué principio y de dónde vino que Abel y Caín ofrendaran al Señor, si eso lo escribió Moisés?
Y Moisés para ese tiempo no estaba, aunque Dios le revelara el libro del Génesis. Me parece como que me siguen, ¿verdad? ¿Sabe de dónde tomaron el principio? De Adán y Eva. ¿Sabe por qué Caín se dio cuenta que la ofrenda de Abel fue recibida? Porque Dios no desciende con fuego a consumir víveres, sino ofrenda de olor grato a su presencia. Y cada vez que el Señor iba a consumir una ofrenda, se le presentaba un cordero o un carnero. Por eso Caín se da cuenta que la ofrenda de él no fue recibida cuando vio el fuego que descendió en el altar de Abel. A nosotros se nos ha enseñado que el diezmo es después de Moisés. Eso es falso. Y la ofrenda, lo que hicieron allí fue una primicia del diezmo. Por eso vemos a Abraham que ofrenda a Melquisedec, un hombre tipología de Jesús, y le da todo ofrendándole a Melquisedec. Ahora yo les pregunto, si usted se gana 1,000 pesos y usted le da el 10% a Dios, ¿qué le queda? 900. Eso es falso. La oliva produce olivo. Estos olivos son cortados y son machacados, y de ellos se sustrae el aceite. Por eso cuando vemos en la Biblia que hay gente que comenzaron a ungir objetos y personas con aceite, no sabemos por qué pasó eso. De la siguiente manera: es que los pastores un día agarraron aceite porque veían a sus ovejas que se agolpeaban unas con la otra, se agolpeaban con las piedras y los palos y sangraban, se agolpeaban, les salían garrapatas detrás de las orejas, piojos, insectos, y decidieron untarle aceite a las ovejas para que la garrapata no les salga y los piojos tampoco, y que cuando chocaran frente a frente con el aceite rebalaran. Aquí hay muchas personas que necesitan de ese aceite, porque muchas veces están chocando, pero como no tienen aceite, se están agolpeando bastante. Y ya no es culpa del pastor, sino de usted. Todo el que tiene aceite, cuando le quieren dar, las garrapatas representan demonios, pero el que tiene aceite, los demonios no entran en su vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso al Señor. Por eso yo he aprendido, pastores, que los pastores son perseguidos, porque son aquellos que cuidan del redil. Aunque no estén en la iglesia un día, su cuerpo está en el lugar, pero su mente está en la congregación. A su nombre. De la siguiente manera, que a quien vemos que toma el primer aceite es a Jacob, y duerme en una piedra y selló aquel lugar con aceite para recordarse
de que Dios lo visitó. Si tú no sellas lo que Dios hace contigo en tu vida y las palabras proféticas que Dios establece en tu espíritu, entonces los códigos de Dios no se te harán revelados a tu vida. Si los pastores tenían aceite, también a los pastores se les entregaba una vara. Esa vara llevaba el nombre del pastor. Por eso vemos a Moisés, que tiene una vara, y su vara dice Moisés. ¿Alguien me sigue? Esto era tan fuerte, hermano, que cuando vemos a David como el pastorcito de las ovejas, vemos a David que nunca se quejó y nunca puso un pero ni un pretexto. ¿Saben por qué? Porque en Israel todos los que nacían en casa iban naciendo. El más pequeño siempre tenía que ser pastor de las ovejas. Lo que me da a mi entender es que los 7 hermanos de David, todos fueron pastores de ovejas. David era el número 8 y estaba en el desierto, y sus hermanos en la guerra. A su nombre. Y dice la Biblia que cuando un león y un oso intentaba con una de las ovejas de su padre o con su vida, él lo mataba. Y aquel que mataba a un oso, escuche esto, el valiente que mataba a un oso, se le regalaban 100 ovejas. Por eso vemos a David con una arpa tocando y pastoreando ovejas. El mejor de todo después, antes de Jesús. En el Salmo 23, usted se lo sabe más que yo, porque este es el salmo que casi todo el mundo lo tiene abierto en su casa. Y Dios le está diciendo al Señor: así como yo pastoreaba las ovejas. ¿Sabe de qué forma David pastoreaba las ovejas? Que David buscaba los mejores lugares, en donde hubiera ríos y en donde hubiera mucha hierba, para que sus ovejas estuvieran gordas y estuvieran bien. Por eso él le dice en el Salmo 23 al Señor, lo que le establece, que tú serás mi pastor y nada me faltará. Y en lugar de delicado pasto me hará descansar. ¿Saben por qué? Porque David llevaba las ovejas a los pastos y la dejaba descansar. Mientras ellas dormían, él velaba por ella. Por eso vemos a David al frente de un gigante llamado Goliat, y escucha la barrabasada que establece aquí el filisteo durante 40 días. Los días que dura una moca de vida. Quizás en tu vida han hablado durante 40 días, pero hasta hoy llegó su tiempo. Alguien dice amén en esta mañana. Cuando David escucha lo que le van a dar al que mate al filisteo, entonces David se pone más contento, porque lo que se decía era que se le iba a dar la hija del rey y que no iba a pagar impuestos. Y David dijo: bueno, si yo mato leones y mato osos, a este filisteo incircunciso yo me lo comeré con tajadas. Y más que se opuso contra el Dios Todopoderoso.
Me sorprende porque David, a pesar de ser un hombre que tenía una buena puntería, hermano, esos benjamitas eran peligrosos, que con una onda, el saco pastoril era que ellos cargaban el alimento de ellos comer en el día, el queso y los panes. Ese día David no tiene panes ni queso en el saco. Y cuando crucé el arroyo, cogió 5 piedras del arroyo y se le echó en el saco. Me parece como que David tuvo un sueño ese día. Hay alguien que tiene que tener sueño para comenzar a quebrantar el Goliat que se le ha enfrentado en su vida. Alguien dice amén. Y cuando David saca la onda, le da vuelta, la lanza al gigante, le da en la frente, pero el gigante no cae para atrás, hermano. El gigante cayó hacia el frente. Eso era una señal para David de que el gigante no estaba muerto, sino que seguía vivo. La onda era la anestesia que lo anestesió. Y hay gente que le tiraron la onda al gigante, pero lo dejaron vivo. Y por eso siguen de silla en silla en la iglesia y de butaca en butaca, porque dejaron el gigante vivo. A su nombre. De la siguiente forma, que David se acerca al gigante, le quita la espada. Y cuando le quita la espada, hermano, con su propia arma, le corta la cabeza. Lo que le falta a usted es agarrar la onda de nuevo, lanzársela al gigante, y después que caiga delante de usted, quitarle la espada y cortarle la cabeza, para que pueda ver lo que Dios le ha prometido y todas las amenazas que el diablo ha hecho en su vida. A su nombre. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Créame que el don de la sanidad fluye en mi vida. El Señor me dijo un día, iba a predicar una tarde, estaba en un lote. Todos los días, casi mente, yo no puedo dejar ir al monte. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo: usted me va a decir que yo no creo en esos hombres que Dios le habla tanto y a mí nunca me ha hablado. ¿Sabe por qué Dios no le habla a mucha gente? Por esta cuestión, hermano. Porque pasan el día entero hablando por aquí y Dios no habla por este lugar. Te pueden dar unas palabras, otro que sea cristiano. Dios nos habla en Facebook, hermano, que mis pies están sobre la tierra y que mis oídos están conectados en el cielo. Mi vida fue otra cosa. Y cuando usted aprenda eso, que usted es un peregrino en este lugar, y que ese cuerpo que usted ama y que quiere, que no es su cuerpo, sino que se lo regalaron para que pudiera ver a la demás persona, su vida será otra cosa, porque usted es un espíritu. ¿Alguien sabe lo que digo? A su nombre. A su nombre. Y Dios me estableció esta palabra y me dijo: no deje que lo que yo puse en tu vida muera. Escuché la voz de Dios que me dijo: mantén la lámpara encendida. Yo me puse contento, hermano, porque pensé que ese era el mensaje de esa noche. Y el mensaje era para mí. Y yo le dije al Señor: yo estoy bien,
Yo veo milagros, paralíticos, demonios salir. Y me repitió de nuevo. Y me dijo: no deje que tu lámpara se apague. Iglesia, no deje que tu lámpara se apague. Porque el día que la lámpara se apague, como dice la Biblia, que será el tormento y el rugir de dientes y el gruñir de dientes. A su nombre. Cuando vemos en el Génesis 12 a un hombre llamado Abraham, todavía él no era Abraham, porque Dios no le había cambiado el nombre. Abraham significaba y significa pueblo exaltado. ¿Qué pueblo tenía Abraham? Dicen los astrólogos de aquel tiempo que cuando el papá de Abraham nace, lo llevaron a los astrólogos. Y cuando miraron las estrellas, le dijeron a Taré: Taré, usted va a tener 3 hijos. Uno será rico, el otro no tendrá descendencia y el otro morirá joven. Nacor, Harán y Abraham. Aunque usted ve a Abraham en la Biblia como el principal de los 3 hermanos, era el más pequeño. Pero como él era el héroe de la película, lo establecieron al principio. Lo mismo pasó con Isaac y Ismael. Que Ismael nace primero, pero quien ponen adelante es Isaac. ¿Me siguen? Cuando Dios llama a Abraham y ve la profecía que las estrellas le profetizaron a través de los astrólogos, que Abraham era el que no iba a tener descendencia, de tal forma, la esposa que le entregan a Abraham es una mujer estéril. Una mujer estéril. En Ur de los Caldeos, allí estaba Abraham. Pero Dios le cambia el nombre por Abraham. Pueblo exaltado. Y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. ¿No le parece que le dijo 2 cosas a la misma vez? Porque tierra es el lugar donde usted nace, pero parentela es salir de la casa de su padre. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Es que Abraham se acomoda y Dios sabe lo que los astrólogos le habían profetizado. Y como en aquel tiempo las palabras, los pactos que se sellaban, eso era fuerte, hermano. De tal forma que el padre de Abraham muere 205 años. Lo que me da a mí entender que Taré nunca vio los hijos de Abraham. Y muere creyendo de que Abraham era un hombre que no iba a tener descendencia. Y hay gente que están creyendo contigo que tú no tendrás descendencia. Pero así dice el Espíritu de Dios en esta mañana, pastores, que su descendencia será como las estrellas. Yo voy a repetir eso. Cuando Dios le dice: sal afuera y cuenta las estrellas,
Abraham pudo haber pasado años y nunca iba a terminar de contar las estrellas. Pero ¿sabes qué Dios le estaba diciendo? Abraham, esas estrellas un día hablaron de ti y dijeron que tú no ibas a tener descendencia. Pero yo te digo en esta hora que tu descendencia será como las estrellas. La gente que te habló a ti que tú no ibas a tener futuro, ni ibas a tener descendencia, tendrán que ver el cumplimiento profético sobre tu vida. Ay, Anamasaya. ¿Sabe qué pasó conmigo? Lo que pasó quizás con muchos de ustedes. Un día iba mi madre conmigo cargado, hermano. Yo soy idéntico a mi madre. Y de repente sale una bruja y le dice a mi madre: ese niño que usted lleva cargado será dichoso en la vida, y el que se meta con él las tendrá bien fea, hermano. Pero mi madre tenía una tía que tiene un altar de brujería, y un día le están leyendo las cartas a mi madre sobre 2 hijos que tiene. Yo soy el más pequeño y mi hermano está en Dominicana, y le dice la bruja en las cartas, leyendo la carta y la taza, que mi hermano iba a ser próspero y bendecido. Esa profecía del brujo se cumplió. Y sobre mí dijo que yo iba a ser un brujo grande en Higüey. Mire, hermano, ahora mismo el brujo que soy, lo que me da a mi entender que el diablo se equivocó con usted, que no es lo que los médicos han dicho, que vas a morir de cáncer y que una cama te va a secar. Tú tienes que creer a lo que Dios te dice, no creerle al diablo, sino a lo que Dios dice, que en tu casa habrá vida en abundancia y que tu casa será salva. ¿Alguien dice amén? A su nombre. A su nombre. Cuando vemos a Jacob en el capítulo 28 de la Biblia, vemos a un hombre que sella con aceite el encuentro que Dios tuvo con él. Jacob el perseguido, el que se reconoce como el ladrón, el que le compra la primogenitura a su hermano porque su hermano se la vende, no fue que se la robó. Ahora bien, cuando vemos a Jacob, que su madre le dice, usted era tan fuerte, hermano, escuche esto, que tu maldición caiga sobre mí, era porque aquel tiempo las palabras tenían un poder extraordinario. Porque Jacob no quería engañar a su hermano. Más 3 dijeron amén. Yo veo mucha gente seria aquí. Denle un aplauso al Señor. Entonces el manto, esto era algo tan poderoso, hermanos, que en aquel tiempo todo el que lee Biblia sabe que los más grandes, como Abraham y Jacob y aquellos hombres de Dios, cuando se trasladaban de un lugar a otro, ellos levantaban campamento a Dios. Pero lo más pobre, aquella gente que no podía hacer eso, la casa de ellos era su manto. El manto era que cuidaba al hombre judío o a la mujer del sol o de la lluvia. ¿Qué significa eso?
que cuando hacía un tremendo sol, ese manto por dentro lo guardaba del sol y le daba frío. Y cuando estaba de noche, ese manto en tiempo de frío y de lluvia no dejaba que ellos se mojaran y lo calentaba por dentro. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Entonces, cuando vemos el manto, nos damos cuenta que es una prenda valiosa que el judío cargaba encima. Lo que mantos, capa y saco en ciertas partes de la Biblia representaban lo mismo. A su nombre. A su nombre. Era tan poderoso aquel manto que cuando agarran a Sadrach, Mesach y Abednego, lo tiran en el horno de fuego porque no se postraron a adorar a aquel ídolo. Aquel rey y su gente cometieron un error. ¿Saben por qué? Porque le dejaron el manto encima. Y cuando están en el horno de fuego, están allí y no se queman. Están amarrados y no se queman. Y dice la Biblia que cuando abrieron el horno, vieron a uno igualito a los dioses, que les soltó la soga y ellos no se quemaron. ¿Sabes qué Dios te dice en esta mañana? Que cuando tú andas bajo la cobertura de la casa y bajo el manto apostólico de la casa y con la cobertura de Dios del cielo, aunque Satanás venga como río o como león, no va a acabar con tu vida. Satanás podrá acabar con alguien que no tenga manto. ¿Alguien me sigue? De la siguiente manera que Jesús le dice a sus discípulos: cuando te quiten la capa, también déjale la túnica. ¿Y de qué forma entendemos esto? La capa es este saco que yo tengo y la túnica representa esta camisa que yo tengo, transparente, que se veía todo mi cuerpo. Y Jesús le está diciendo: si te quitan la capa, que es tu protección, lo que te cubre, te la roban, también déjale la túnica, porque te vas a quedar desnudo. Isaías 22 dice que él andaba desnudo 3 años. Y cuando miramos esto en el hebreo, nos damos cuenta que Isaías caminó con una túnica que todo su cuerpo se veía. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Tan poderoso que cuando vemos a Elías, al profeta Elías, que se le aparece a Eliseo, todo el mundo lo ve de repente. Pero aquel Eliseo que vemos era un discípulo de Elías y duró 14 años siendo un discípulo de Elías. Y Elías se le aparece cuando él está arando los bueyes. Por detrás se quita su manto y se lo tira encima y le dice: sígueme. Qué cuentecito, un hombre que conoce la Torah y conoce la Biblia, porque los niños después de 10 años y de 5 años tenían que aprenderse la Biblia y no esta, porque anteriormente eran paspiros y era obligación aprendérselo. ¿Por qué? Porque un papiro costaba 1 año de trabajo, hermano. Y eso era obligatorio, que desde pequeño había que aprenderse las escrituras. Y no era todo esto, sino un capítulo, un libro de la Biblia. A su nombre. A su nombre.
lo que podemos ver es que este hombre le dice a Elías: ven acá, ¿qué tú tienes conmigo? Yo no te voy a creer el cuento. Me soltaste el manto, pero Eliseo sabía de que tenía que devolverlo. No era que él no quería el manto. Lo que pasa era que él sabía que tenía que devolverlo. Y aquí hay gente que nada más se sienten bien cuando vienen a la iglesia, porque allá afuera es un tormento. Y no querían ni quieren que las puertas de las iglesias se cierren. ¿Es donde podemos ver esto? Éxodo capítulo 20, versículos 26 y 27. Que Moisés dijo que todo aquel que cogiera prenda prestada, vestido, tenía que devolverlo antes de que el sol se acostara. Porque Eliseo no era un muchacho. Eliseo sabía que ese manto no era de él y tenía que devolverlo. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Estoy terminando. La persecución que tuvo Elías lo llevó a él a decirle a Dios: ya no aguanto más. Y el Señor le dijo en el arroyo. Es un tema también hermoso ahí en el arroyo, que dice que los cuervos descendieron para sustentar a su profeta en aquella cueva. ¿Qué le parece? Usted me va a decir a mí entonces que Dios se equivocó. No, los que se equivocaron fueron los hombres. Que le dieron una mala interpretación a todo lo que Dios había establecido. Y esta no es la mejor Biblia, hermano. Y esa es la más vendida del mundo. Hay miles de Biblias que son más importantes que esta. Pero sigo aquí. Cuando Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de lo que tienes. Dice que agolpean el Jordán y las aguas se abren. La Biblia acá todo dice que cuando agolpeó, cruzaron en seco. Y habían profetas mirando lo que estaba pasando. Note esto aquí. Eliseo le dice: yo necesito una doble porción de lo que tú tienes. Y de repente le dice: pídeme lo que quiera. En ese momento vinieron carros de fuego y un torbellino envolvió a Elías y lo subió. Pero mientras lo subía, Eliseo grita: gente de Israel, su gente de a caballo. Eliseo lo que estaba diciendo: suéltame el manto que lo quiero. Y dice la Biblia que Elías no se lo da, sino que lo dejó caer. Porque Elías sabía el poder que representaba el manto. Y dice la Biblia que Eliseo lo toma del suelo. Y como vio que Elías abrió el Jordán, hizo lo mismo. Así que lo que tú ves en esta iglesia no es coincidencia. Tú vas a tener el ADN de esta iglesia y de esta casa. Y si te habían formado mal, Dios te va a deformar y te va a armar de nuevo. A su nombre. Alabado sea Dios. La Biblia establece, estoy terminando,
Dice la Biblia que Elías manifestó 7 milagros, hermano. Y Eliseo pidió una doble porción de lo que Elías tenía. De tal forma que Eliseo muere. Y muere con 13 milagros. ¿Qué le parece? Dice la Biblia que iban llevando un muerto y vieron una banda de ejército y pensaban que iban a pelear y soltaron el muerto, hermano. Y dice esta Biblia que chocó con los huesos de Eliseo. Esto me parece que a ningún muerto le entierran sin ropa. Y también me parece que Eliseo antes de morir, no le entregó su manto a Giezi, sino que se lo llevó a la tumba. Y con lo primero que el muerto choca, no es con los huesos, es con el manto del profeta. Y todo lo que está muerto en tu vida, cuando choque con el manto que tú portas, va a recibir vida en abundancia. Todo lo que está seco en tu vida va a recibir vida en abundancia. Si puedes, ponte de pies en esta mañana.